Ya casi todo el mundo conoce sobre las consecuencias negativas que tiene el maltrato infantil para el desarrollo de los niños y los adolescentes. De eso no hay duda. Ahora bien, lo que se nos hace difícil es muchas veces poder diferenciar entre un maltrato físico y un daño físico que ha sido no intencional. Porque fíjense algo, para que sea maltrato físico debe ocurrir una agresión física de manera intencional. Pero ¿cómo diferenciamos entre algo intencional y un daño físico que ocurrió por accidente? Bueno, si te gustaría saber la respuesta a esa pregunta, no te vayas a perder este episodio de Estrategia Educativa. Empezamos. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 43 de Estrategia Educativa, el espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy, como cada miércoles, te traigo un nuevo episodio con el cual te quiero dar informaciones súper importantes y relevantes para ti. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el maltrato físico. Obviamente, señores, el tema del maltrato físico es un tema súper amplio porque existen niveles de maltrato, existen tipos de maltrato y así sucesivamente, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en el maltrato físico. Y dentro de este tema del maltrato físico vamos a aprender cómo podemos diferenciar cuáles son esos indicios que nos pueden indicar a nosotros que un niño está sufriendo, o un adolescente también podría estar sufriendo de maltrato físico. Porque oigan algo, señores, para que sea maltrato físico debe ocurrir una agresión física intencional. Si no es algo intencional, entonces no podemos hablar de maltrato físico. Entonces, cuando nosotros vemos eso, la primera pregunta que nos surge es esa: ¿cómo podemos diferenciar entre una agresión física intencional y un daño físico o una lesión física que ocurrió por accidente, que no fue intencional? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, eso es justamente lo que te voy a enseñar el día de hoy. ¿Cómo diferenciar entre una agresión física intencional y un daño físico que ocurrió de manera accidental o no intencional? Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Este diplomado online en Neuropsicología Cognitiva tiene como objetivo enseñarte a ti a aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos, como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la psicomotricidad y mucho más. Así que si tú quieres obtener todas las informaciones del diplomado, solamente tienes que ir al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo, y ahí podrás obtener todas las informaciones del diplomado. Bueno, espero que te interese y que revises todas las informaciones, y dicho eso, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, el maltrato físico. Vamos a ver, señores, miren, el día de hoy yo les voy a enseñar básicamente dos cosas. Uno, les voy a enseñar qué es eso del maltrato físico exactamente, para que ustedes no tengan duda. Y lo segundo que les voy a enseñar son las señales de alerta del maltrato físico. Como ustedes van a ver, las señales de alerta son esos indicios que nos indican a nosotros que una persona puede estar sufriendo maltrato físico, aunque nos lo niegue en nuestra cara. Entonces vamos a empezar con el punto número 1 de este podcast. Miren, señores, el primer punto es este: ¿qué es eso del maltrato físico? Y aquí yo les tengo una definición bien clarita sobre el maltrato físico que dice así. Miren, el maltrato físico se define como una agresión física intencional que produce daño, la cual se realiza con partes del cuerpo, con armas, con objetos o incluso sustancias químicas que causan daño en el cuerpo. Entonces, fíjense, lo primero que dice esta definición es que para que sea maltrato físico debe ocurrir una agresión física intencional que produce daño. Si no es algo intencional, entonces no podemos hablar de que sea maltrato físico. Y obviamente esa agresión física intencional se puede producir ya sea con partes del cuerpo, ya sea con objetos o incluso con sustancias químicas que terminan causando daño en el cuerpo. Por ejemplo, señores, algunos ejemplos de maltrato físico con el cuerpo, cuando utilizamos nuestro cuerpo para maltratar, sería por ejemplo cuando se da una bofetada, cuando se dan arañazos, cuando se dan patadas, cuando se dan pellizcos, cuando se ahorca a un niño, cuando
cuando se muerde a un niño, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de maltrato físico con el cuerpo. Pero también tenemos ejemplos de maltrato físico con objetos. Por ejemplo, maltrato físico con objetos tenemos lo siguiente: golpear con una correa o con un cinturón, amarrar a los niños, quemar partes del cuerpo, golpear con algún objeto, ya sea lanzándolo o tirándoselo encima, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de maltrato físico con objetos. Ahora bien, señores, vamos a tratar ahora el segundo punto, que yo sé que ese segundo punto es el que te interesa a ti realmente, que es cuáles son esas señales de alerta de que realmente está ocurriendo un maltrato físico. Miren, como les dije desde el principio, el maltrato físico es más difícil de identificar porque es muy complicado diferenciar entre lesiones producidas por accidente y lesiones producidas de manera intencional. Ahora bien, señores, para nosotros poder diferenciar entre esas dos cosas, entre algo intencional y no intencional, hay tres aspectos que debemos tomar en cuenta. Esos tres aspectos son los que se conocen como señales de alerta. Una señal de alerta, señores, son los indicios que nos indican a nosotros que probablemente ese niño o ese adolescente está sufriendo de algo, de ese maltrato físico. Entonces, existen básicamente tres aspectos o tres tipos de señales de alerta. Son las siguientes. Si tienes donde escribirlo, escríbelo por ahí para que te lo grabes en tu memoria y este aprendizaje de hoy sea más fácil para ti. Vamos a ver cuáles son esos tres aspectos. Número uno, tenemos las señales de alerta relacionadas a la actitud de los padres o los cuidadores. Es decir, para nosotros poder diferenciar entre una lesión física intencional y un daño físico que a lo mejor fue accidental, lo primero que tenemos que ver es qué actitud traen los padres o los cuidadores en relación a esa lesión. El segundo aspecto que tenemos que ver son las señales de alerta relacionadas a la actitud que trae el niño. Es decir, ¿qué actitud tiene el niño con respecto a esa lesión? Y por último, tenemos que revisar esas señales de alerta relacionadas a las características de la lesión. ¿Cuáles características trae esa lesión que nos pudiera indicar que realmente fue intencional y cuáles características tiene esa lesión que a lo mejor indican que no fue intencional y que realmente se refiere a un accidente? Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Muy simple. Te voy a enseñar cada una de esas señales de alerta, cuáles son esas señales de alerta para esas tres categorías, para que así de manera bien, pero bien específica, tú puedas identificar cuando realmente se trata de maltrato. Así que entonces vamos a empezar con la primera señal de alerta o con el primer tipo de señales de alerta, que serían las actitudes de los padres o los cuidadores. Vamos a ver, señores, vamos a suponer que enfrente de nosotros tenemos un niño o un adolescente que tiene una lesión y nosotros queremos indagar para saber si esa lesión fue realmente accidental o si se trata de maltrato físico. Lo primero que vamos a ver es la actitud de los padres o de los cuidadores o de los tutores en relación a la lesión. Entonces, hay 4 señales de alerta en esta categoría que son súper importantes. Miren, una primera señal de alerta de que a lo mejor se trate de maltrato físico es esta: ausencia o poco compromiso emocional con lo sucedido. O sea, cuando los padres, los tutores o los cuidadores vienen a nosotros y nosotros vemos que hay una ausencia o poco compromiso emocional con lo sucedido, oye, eso es una señal de alerta. Y tú dirás, David, ¿qué significa eso? Ausencia o poco compromiso emocional. Muy simple, señores, que la persona simplemente como que no se preocupa tanto por esa lesión que pueda tener el niño, que no muestra tanto interés, como que, oye, no le afecta. Señores, vamos a pensar por un momento, cuando nosotros vemos un niño o otra persona, hasta un adulto que tiene una herida, por ejemplo, una herida grande que hay que darle puntos, oye, uno mismo reacciona, uno dice, oh Dios mío, qué grande está esa herida, y como que uno mismo se siente incómodo. Pero cuando uno ve esa ausencia o poco compromiso emocional con lo sucedido, oye, ahí hay una señal de alerta. Ahora bien, esa no es la única. Vamos a continuar con otra señal de alerta dentro de esta categoría de la actitud de los padres. La segunda señal de alerta es esta: no acudir de manera inmediata a un centro de asistencia. No acudir de manera inmediata a un centro de asistencia. Señores, ¿qué es eso de no acudir de manera inmediata a un centro de asistencia? Muy simple, señores. Un niño se le provocó una lesión y de repente el papá esperó días y días para llevar a ese niño al centro de asistencia. Oye,
¿Por qué espero tanto? ¿Por qué espero tanto? Miren, cuando no acuden de manera inmediata a un centro de asistencia, eso también es otra señal de alerta de que pudiera tratarse de maltrato físico, porque el hecho de no acudir de manera inmediata pudiera indicar que la persona está tratando de ver si lo puede solucionar por sí solo dentro de la casa y que nadie más se entere de ese maltrato físico. Lo vamos viendo. Esa sería una segunda señal de alerta. La tercera señal de alerta es esta, y esta es súper importante, señores. El discurso de los padres cambia con el tiempo. O sea, cuando los padres hoy te dicen una cosa y al otro día te dicen que pasó de otra manera, eso es una señal de alerta importantísima, que el discurso de los padres cambie en el tiempo. Por ejemplo, que te digan, no, el niño se rompió el brazo porque estaba corriendo, jugando con el hermanito. Y al otro día te dicen, no, sí, él se rompió la mano, fue que estaba saltando con la mamá. Y tú dices, hey, pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué ayer me dijo una cosa y hoy me dice otra? Cuando vemos ese discurso de los padres que cambia en el tiempo, eso también es una señal de alerta. Y por último, dentro de esta categoría de la actitud de los padres, tenemos esta otra señal de alerta, que es esta: incoherencia entre el relato y las lesiones. Por favor, escúchalo bien porque este es súper importante. Incoherencia entre el relato y las lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple, que no hay una coherencia entre el relato y las lesiones que presenta el niño. Es como, por ejemplo, vamos a suponer un niño que llega con las dos manos quemadas y cuando le preguntamos al papá, oye, ¿y qué pasó? El papá dice, no, que estaba jugando con una plancha la niña y la niña se quemó con la plancha. Oye, ahí no hay coherencia entre el relato y esa lesión, porque vamos a suponer, está bien que un niño se queme un poco una mano con una plancha, pero las dos manos, eso como que no es lógico, porque la tendencia humana natural es que si me quemo con algo, inmediatamente quito la mano. Por lo tanto, cuando hay una incoherencia entre lo que me dice la persona y la lesión que nosotros vemos, eso también es otra señal de alerta. Fíjense, señores, que yo estoy utilizando aquí el término señales de alerta, señales de alerta. El hecho de que estas cosas pasen, eso no quiere decir automáticamente que se trate de maltrato físico, porque las señales de alerta no nos sirven a nosotros para hacer un diagnóstico de maltrato, pero sí son señales, son signos de alarma que nos indican, oye, este niño pudiera estar sufriendo maltrato físico cuando vemos estas cosas. El hecho de que las veamos aumenta por mucho las probabilidades de que ese niño o ese adolescente esté sufriendo maltrato físico, ¿verdad? Que estas serían las señales de alerta relacionadas a la actitud de los padres o los cuidadores. Ahora vamos a ver el segundo tipo de señales de alerta relacionadas a la actitud del niño o del adolescente. Vamos a ver. El segundo grupo de señales de alerta tienen que ver con esta parte. ¿Qué actitud trae el niño o el adolescente con respecto a la lesión? Y aquí nos encontramos con básicamente dos señales de alerta. Miren, la primera señal de alerta es esta. Cuando nosotros le preguntamos al niño sobre una lesión que presenta, él se muestra algo temeroso, dubitativo y prefiere que los padres expliquen lo que pasó. Esa es una señal de alerta, que ese niño se muestre temeroso cuando le preguntemos y que prefiera no decirnos él lo que pasó, sino que sean sus padres los que expliquen. Vamos a ver, señores, piensen por un momentico piensen, ¿por qué un niño, si fue algo accidental, si fue algo que no fue nada intencional ni nada, por qué él querría que sean los padres los que expliquen? No, que puede ser tímido el niño. Ok, sí, puede ser tímido. Pero aún así, aunque sea tímido, esto sería una señal de alerta, porque lo típico es que aunque sea tímido, te lo puede expresar, te puede decir lo que ocurrió exactamente sin ningún problema. Por lo tanto, si nosotros le preguntamos al niño sobre una lesión que presenta y él se pone así como temeroso y prefiere que los padres digan qué fue lo que pasó, eso también es una señal de alerta. Y la segunda señal de alerta en esta categoría es esta: el niño se queja o se mueve con dificultad tratando de ocultar lesiones. Miren, señores, yo no sé si ustedes han visto algunos niños que a veces como que caminan así como tratando de ocultar un dolor, pero como que aún así se nota que le duele. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño se está moviendo o que se queja por alguna dificultad o por alguna lesión, pero no te quiere mostrar la lesión, no te quiere decir, no te quiere enseñar exactamente dónde es que le duele, eso también es una señal de alerta de que a lo mejor la agresión física fue intencional.
Lo vamos viendo. Bueno, de nuevo lo repito, son simplemente señales de alerta. No quiero ver personas diciéndome ahí en los comentarios, David, pero hay casos que pudiera ser que no. Claro, pudiera ser que no. Por eso decimos señales de alerta, porque son indicios que mientras más indicios estén presentes, más probabilidades tiene ese niño de estar sufriendo maltrato físico. ¿Lo vas entendiendo? Bueno, y por último, señores, vamos a ver las señales de alerta relacionadas a las características de la lesión. Vamos a ver, miren, dentro de las características de la lesión hay tipos de lesiones que claramente indican que son una señal de alerta de maltrato infantil. Vamos a ver, número 1, la primera señal de alerta, mordidas hechas por un adulto. Mordidas hechas por un adulto. Señores, miren, las mordidas que da un adulto obviamente se van a diferenciar de las mordidas de otro niño por el tamaño. Entonces, si nosotros en un niño comenzamos a ver que hay mordidas que son más grandes que la dentadura típica de un niño de la propiedad de ese niño, ¿verdad? Un compañero de edad, y vemos que son de un adulto, bueno, pues ahí inmediatamente podemos sospechar de maltrato físico intencional porque obviamente fue una mordida hecha por un adulto. O sea, ¿quién en su sano juicio va a decir, no, yo mordí a ese niño pero fue sin querer, fue que yo iba a morder otra cosa y por accidente lo mordí a él? Eso como que no tiene lógica, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vemos mordidas hechas por un adulto, inmediatamente podemos sospechar de maltrato físico infantil. La segunda señal de alerta es la siguiente: lesiones en la nuca, en la espalda, en las nalgas o en los genitales. Lesiones en la nuca, en la espalda, en las nalgas o en los genitales. Miren, señores, cuando ocurren lesiones en esas áreas también es una señal de alerta, porque es muy raro que una lesión accidental vaya a afectar la nuca. Es muy raro que afecte la espalda. Usualmente es el frente del cuerpo o las nalgas o los genitales. Cuando veamos lesiones en esas áreas, no es que vamos a decir que es maltrato físico, pero sí lo podemos ver como una señal de alerta de maltrato físico, porque es muy raro, es muy extraño que esas áreas sean afectadas por lesiones accidentales. En tercer lugar, tenemos esto: lesiones producidas obviamente por látigos, por cuerdas, por cordones, por cinturones, por hebillas o por perchas. Miren, lesiones de este tipo obviamente son una señal de alerta súper importante en relación al maltrato infantil. ¿Por qué? Porque fueron realizadas con un objeto, y para que sean realizadas por un objeto tienen que venir de otra persona. Entonces, cuando veamos este tipo de lesiones también podemos sospechar de maltrato infantil. Y por último, señores, tenemos esta última señal de alerta relacionada a las características de la lesión: encontrar más de 3 fracturas significativas en un periodo corto de tiempo. Encontrar más de 3 fracturas significativas en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, 3 semanas. Por ejemplo, señores, que en una semana vemos una fractura en un lugar, a la otra semana vemos otra fractura en otro lugar y a la otra semana otra fractura en otro lugar. Oye, esos son demasiadas fracturas como para que sean todas accidentales en ese periodo corto de tiempo. Así que cuando veamos eso, cuando lo veamos, también lo podemos tratar como si fuera una señal de alerta de maltrato físico. Bueno, señores, como el que no quiere la cosa, acabamos de ver el tema de hoy. Acabamos de aprender cuáles son esas señales de alerta que nos pueden indicar a nosotros que un niño puede estar sufriendo maltrato físico, o sea, ese daño, esa agresión física de manera intencional. Aquí aprendimos esas señales de alerta relacionadas a la actitud de los padres o los cuidadores. Conocimos las señales de alerta relacionadas a la actitud que trae el niño. Y por último, aprendimos las señales de alerta relacionadas a las características de la lesión. Yo voy a dejar este episodio hasta aquí para que no sea un episodio más largo, pero antes de despedirme quiero decirte que si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con estas informaciones. También, por favor, si te gustó, no olvides suscribirte a nuestra lista de correos para que así tú puedas recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Suscríbete al podcast dirigiéndote al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/estrategia educativa, y ahí, poniendo tu nombre y tu correo electrónico, podrás recibir un correo de manera automática cada vez que tengamos un episodio nuevo de este
podcast. Bueno, señores, como siempre, para mí fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Espero que este tema de maltrato físico y las señales de alerta del maltrato físico les sirvan para identificar esas agresiones intencionales que pueden sufrir nuestros niños y nuestros adolescentes. Y ya sabes que nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.